Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, una Nissan Kicks modelo 2021, una camioneta que mejora en muchos aspectos, principalmente en lo que más falta le hacía, que era el tema de la seguridad. Como pueden ver, lo más distinto estéticamente es el frente. Nissan adopta esa V que está usando en prácticamente todos sus vehículos. No se ve mal, pues una parrilla grandota, pero no se ve mal. Tienes faros de niebla, tienes luz de LED diurna. Y esta es la versión Platinum más equipada, Bitono. Cuesta 463,000 pesos. Que me parece un poquito cara, ya le explicaré por qué. Aunque tiene elementos que pueden hacerte pensar que vale la pena, ¿no? Habrá, digamos, motivos no solo emocionales, pero racionales para comprar una versión de Kicks, sea esta o cualquier otra. Me gusta mucho este color, es el llamado color de representación. ¿Qué es un color de representación? Es un color atípico que tal vez no todo el mundo lo vaya a comprar, pero cuando la ves en la calle te llama la atención. Entonces ya dices, órale, hay un Nissan nuevo en el mercado, voy al distribuidor a verlo. Y ya llegas, ya compras tu blanco, plata, rojo, negro, que son los colores de compras más comunes. Esta versión tiene también canastilla superior en el techo. El techo está pintado de negro, pero no es un techo panorámico. Y siempre me pareció un vehículo bonito. De hecho, era más bonito el concepto, como casi siempre. Ese concepto fue presentado en el Salón de São Paulo en 2014 por primera vez. Y la camioneta llegó en 2016 a México. O sea, ha tardado 5 años en recibir su primer facelift, ¿no? Y ese facelift es no solo el frente con los faros, los LEDs, etcétera. También los rines son diferentes, en este caso son de 17 pulgadas. El faldón lateral es diferente, tiene su marquito en color aluminio a un lado. Y las calaveras, digamos, usan el tema boomerang que Nissan ha utilizado en muchos de sus vehículos, pero también usa la moda de estar unida. De ambos lados estar unidos por este elemento. Aquí en la defensa vemos este aro negro de cristal que esconde muy bien los sensores. Tiene cámara de reversa también, lo que obviamente ayuda. Esa cámara está aquí. Y tiene una cajuela bastante buena para el tamaño de la camioneta. Está su llanta de refacción y como pueden ver es una llanta de refacción de uso normal. Ahí está, 205/55 R17, el mismo rin, etc. Es rarísimo ver algo así hoy en día, que tenga un auto como llanta de refacción, lo mismo, las mismas llantas que están afuera. Entonces no te da, digamos, vergüenza andar con la llanta de refacción. Los asientos traseros se abaten 60-40, no hay consola central atrás, lo que sí hay es esta cubierta que está bastante bien. Cuando nació Kicks, que es una plataforma basada en la plataforma del Versa, esperábamos más espacio trasero. Y no es que esté mal el espacio trasero de Kicks, de hecho, está bien, me sobra ahí que será un par de pulgadas adelante de mis rodillas. Tengo buena visibilidad, porque los asientos Nissan tuvo el buen gusto de no ponerlos completos, ¿no? Aquí tienes 2 puertos USB, una salida de aire, tampoco hubiera estado mal. Y tienes también anclaje para sillas de bebés, agarraderas en 4 plazas, las cabeceras tienen la forma que tienen que tener, y como todos los vehículos hoy, incluyendo las SUVs, tienen el pilar C ancho. Obviamente esa es la parte de menor visibilidad
que ofrece la Kicks. Pero no es nada del otro mundo. Los acabados son buenos. Me gusta este asiento de tacto piel con color café, mismo que está aquí en las puertas, y hace con que descansar los brazos en él sea muy cómodo, y para todos los pasajeros, por lo menos para 4 pasajeros, no solo para los que van adelante. El tapete tiene su logotipo de Kicks, y aquí, donde les decía, descansas el brazo en un lugar bastante cómodo para hacerlo. El volante tiene sus funciones para hablar por teléfono, para el tablero digital. Esto es una pantalla de poco más de 7 pulgadas completamente digital aquí, y aquí ya tiene su velocímetro análogo, y aquí tienes también su pantalla con conexión de CarPlay y Android Auto. Vamos prendiendo, y lo primero que aparece es la pantalla digital al lado izquierdo. Luego aparece aquí el logotipo de Nissan. Aquí en medio vas a tener un portavasos que lo puedes retirar y hacer un compartimiento más profundo, lo que está bastante bien. Encaja en su lugar, lo que hace con que no quede vibrando. Este es el botón de encendido, el auto hold, el freno de estacionamiento automático, y aquí tienes un compartimento para guardar objetos, un puerto USB-C, un USB normal y una toma de corriente. Vamos bajando la velocidad del aire acondicionado. La guantera tiene un tamaño razonable. Ahí también puedes poner botellas, lo que es igualmente razonable. Esta parte me gusta. Es una parte acoginada, con costura aparente, y la combinación café con negro está muy bien. De hecho, los asientos de la Kicks están muy buenos, son cómodos, agradables. Ya pueden ver, tienen bolsas de aire. Antes tenían solo 2 frontales en algunas versiones. Ahora todas ya tienen 6 bolsas de aire. Tiene su espejo de vanidad con iluminación, y tiene también su extensión, lo que está muy bien. O sea, vas en un viaje, el sol viene aquí, y con una Kicks el piloto o el copiloto no van a sufrir por el sol, ¿no? Está bastante bien. Aquí las luces de interior y el sistema de localización que viene con Nissan. Cualquier problema puedes picar ahí y puedes localizar tu coche en caso de robo, accidente, etc. El aire acondicionado es digital, ¿no? Que está muy bien también, ¿no? Y no es de doble zona, una sola zona para todos. La pantalla, insisto, está bastante bien también, buena definición. Tienes su cámara de reversa y tienes su cámara 360. O sea, va a ser difícil cambiar eso. Y puedes aquí cambiar el ángulo de visión. Este yo creo que es el más interesante de todos, ¿no? Tengo que salir de la reversa. Vamos regresando aquí. Vamos regresando a menú. Listo. El audio está apagado. Tiene, como les decía, CarPlay y Android Auto. Y esto está muy bien porque la pantalla a la que más estás acostumbrado es la pantalla de tu teléfono. Y tenerla aquí va a hacer con que reacciones más rápido para buscar un mapa o tu música o marcar el número de alguien, que son las funciones que más usas en un celular. Y mientras más rápido, mejor. Las tomas de aire acondicionado son fáciles de acceder y están ahí frente a ti. Y aquí tienes también el tablero digital. Como les decía, puedes acceder ahí a varias funciones. Promedio de consumo de combustible no es un promedio mío, que apenas acabo de agarrar la camioneta, 13.2 kilómetros por litro, lo que me parece bien y me parece bastante razonable, ¿no? Para pues, una caja CVT con un motor de 1.6 litros, 118 caballos, que funciona muy bien, ¿eh? Las dos cosas mejoraron mucho. Ya les comenté, tiene 6 bolsas de aire, tiene ABS, tiene control de estabilidad,
tiene alerta de punto ciego, tiene frenado automático de emergencia. En fin, es una camioneta que en esta versión tiene muy buen equipo. Todas tienen control de estabilidad, 6 bolsas de aire. Eso ya se agradece mucho. Pero esta tiene además una forma de... Pero esta tiene además un nivel de seguridad activa mayor que los demás. Vamos viéndoles el motor y les platico sobre el manejo justo después. Viejo conocido, 1.6 litros, 118 caballos. En el caso de Kicks puedes tener una caja manual de 5 velocidades, le vas a sacar un poquito más de jugo, o la automática CVT que te da más confort y mejor economía de combustible. Pues la Kicks, desde que nació, usa plataforma del Versa, pero una plataforma modificada. Es un poquito más chica, es decir, tiene menos distancia entre ejes que el primer Versa, que hoy se llama V-Drive. Ese sí tenía una distancia entre ejes muy grande, que ayuda mucho en el espacio. Era un coche que estaba diseñado y pensado para ser el sustituto del Tsuru y con eso ofrecer un espacio que nadie más ofrecía. Y me acuerdo que en la época que salió, Nissan decía que el Versa tenía más espacio trasero que el Infiniti Q45, que era de los pocos Infinitis que se vendían todavía en las agencias de Nissan en aquella época. Pero no significa que el espacio de Kicks sea malo, al contrario. La camioneta es ágil, ¿no? Le da esa menor distancia entre ejes, le da una buena agilidad. Y los cambios que hicieron en la relación de la CVT con el motor, que también aplican al Versa, hacen con que el manejo sea mucho más agradable hoy en Kicks que lo que era en la generación anterior. Entonces, al mando de la camioneta, tú te sientes, tanto en ciudad como en carretera, en un vehículo superior. O sea, hasta casi parece otro vehículo, ¿no? Si te subes a una Kicks, no sé, de hace 2 años, y te subes a esta, dices, oye, pero si es el mismo motor, es la misma caja. Sí, es el mismo motor, es la misma caja, pero esa caja fue modificada de manera a que, por ejemplo, no esté detenida siempre en el mismo lugar, que era lo que producía que la banda se calentara, y al calentar se patinaba entre las dos poleas, y al patinarse obviamente ya no mandaba la potencia a las ruedas delanteras, necesitaba esperar que se enfriara para otra vez tener potencia y poder arrancar, lo que era no solo desagradable sino peligroso en los momentos que vivimos. Entonces así anda esta camioneta el día de hoy. La dirección y suspensión son bastante buenas, son agradables, no es demasiado dura, no es excesivamente blanda, y el control de estabilidad, que es más que bienvenido, creo que es incluso más bienvenido que las 6 bolsas de aire en todas las versiones. Ese control de estabilidad es un poco metiche, ¿no? Cuando tú estás en carretera y entras pasadito en una curva, sientes la actuación de ese control. Acelerar, mira. Es una CVT, se va a tardar un rato en que pasa los rangos de revoluciones, al contrario de una transmisión, digamos, convencional de convertidor de par, que baja el engrane y a partir de ahí agarra un máximo momento de torque. Las CVTs tienen suben de una manera más lineal, y eso hace con que digamos no sea tan emocionante, pero puedes bajar a low y con eso mejora el desempeño, digamos, mejora la respuesta inicial de la camioneta. Mira, aquí estoy en low y aceleras y ya percibes una cierta mejora. Es una mejora apenas perceptible, pero insisto, la camioneta
va bien y se siente bien. El hecho es que es placentera la Kicks. Está bien equipada, es bonita, lo que ves en tu entorno te agrada, ¿no? Los materiales están bien hechos, sabes que vas a tener un buen nivel de durabilidad, pues es un Nissan, ¿no? Y su reputación es esa, de fabricante de vehículos robustos, durables, fiables, ¿no? Y la Kicks no ha sido excepción. El gran problema de la Kicks antes era la seguridad, ¿no? Y ahora este problema está resuelto, ¿no? Y mucho más en esta versión Platinum. Hay opciones mejores, sí, por ejemplo Taos tiene un poquito más de seguridad activa por un precio similar, tiene menos equipo y tiene más potencia, son 150 caballos de un motor turbo contra esta que son 118 de un motor de aspiración natural, que obviamente pierde alrededor de 1% de potencia a cada 100 metros de altitud. Y pues, aquí en Guadalajara estamos perdiendo alrededor de 16% de potencia, ¿no? Sobre esos 118 caballos. Entonces, Taos gana en ese aspecto, ¿no? Por un precio similar. Pero a lo mejor Nissan tiene mejor financiamiento en algunos casos, o Nissan es la que está en tu ciudad, o tú ya tienes un Nissan y te van a recibir el tuyo por más dinero que lo que recibiría un Volkswagen. En fin, hay motivos que te puedan llevar a comprar una Kicks, y vas a estar comprando un buen coche, vas a estar comprando un vehículo amplio, agradable, bonito, seguro, bien hecho, sólido y, ya saben, de buena reventa también. Entonces, creo que las mejoras que hizo Nissan en la Kicks la ponen como un producto extremadamente competitivo en el mercado. Dirás, pero solo tiene 118 caballos. Pues sí, pero Arona y T-Cross tienen menos que eso. Ahora, si Nissan se decidiera a poner en esta camioneta el motor de la Duster, híjole, yo creo que la Kicks pasaría a ser la reina de su segmento. Ojalá se anime. Pues ahí está, amigos. Nissan Kicks Platinum Bitono, la versión más equipada, modelo 2021. Un vehículo que mejora mucho. Y les decía a un principio, puedes tener algunos motivos por elegir esa camioneta sobre otras, porque no me parece que sea la mejor de su segmento. Creo que hay algunas otras con mejores motores, otras con un poquito más de espacio, pero esta ya no es la que ves en la calle y dice, híjole, compró una camioneta muy bonita, pero le faltan cosas, sobre todo en términos de seguridad. Nissan ha mejorado mucho en ese aspecto. ¿Y por qué sería entonces esta una mejor opción? Porque Nissan tiene más distribuidoras que ninguna otra marca en todo el país. Entonces es muy posible que vivas en una ciudad donde Nissan es uno de los pocos distribuidores que tú tienes, donde ya estás acostumbrado a eso, donde sabes que la reventa es mejor, y a lo mejor en términos de financiamiento con alguna frecuencia tiene meses sin intereses, etcétera. Este precio de 463,000 pesos puede terminar saliendo más bajo que una que cueste 430, 440, algo por el estilo. Insisto, es una cuestión de analizar el momento que vayas a comprar. En este momento, no todas las marcas tienen buenas ofertas porque hay escasez de coches, pero eventualmente eso pudiera pasar, ¿no? Es un producto que tuvo una evolución que me alegra mucho que lo haya tenido, porque yo soy de los que estaban en Brasil cuando fue lanzada y dije, wow, qué bonito producto, ojalá y sea tan bueno como es bonito. En aquel entonces no lo era, pero yo creo que ahora ya lo logró ser. Muchas gracias por su atención. Nos vemos aquí con más en el siguiente video. Adiós.